Bueno, ustedes han visto, es como una broma para iniciar después de las discusiones de café. Quisiera agradecer primero a los organizadores que me convencieron, entonces luego también porque mi presentación va a ser un poco caótica quizás para algunos, pero yo voy a hablar de cosas sumamente para mí familiares, para ustedes quizás no siempre. Primero quisiera dirigirme a las personas que eventualmente nos ven en stream, que aparece muchas veces el hablante Stanislav Ivaniszewski. O sea, yo ahora soy de carne y hueso, Stanislav Ivaniszewski, y ustedes ven a muchos otros interlocutores que toman mi apariencia física o quizás mi apariencia en letras dicha, que se llama Stanislav Ivaniszewski y producen sus ponencias. Estamos en una sociedad de las personas individuales, no individuales, y yo soy ejemplo ahora de que hablamos aquí de una variabilidad humana tremenda. Yo tengo 30 más o menos diferentes formas, como Stanislav Ivaniszewski en esta ponencia. Entonces tomen en cuenta este aspecto. Y vamos a la ponencia. El título es un poco quizás sesgado, no voy a totalmente hablar de la última parte, voy a dedicar 2 o 3 transparencias a esto porque tuve que cambiar. La investigación arcoastronómica pertenece al campo de la astronomía cultural, una disciplina que se ha formado más de hace 30 años y se definió tradicionalmente como el estudio de las prácticas astronómicas en los contextos socioculturales. Y en México, esta tradición de seguir las orientaciones astronómicas de varios edificios, centros cívicos ceremoniales, tiene la tradición mucho más antigua, pero como la ciencia apareció como un enfoque sistemático de estudios a finales de los años 60, principios de los años 70. Y en principio los investigadores estudiaron las orientaciones individuales de los conjuntos arquitectónicos, luego empezaron a agrupar haciendo sus tipologías, cuántos pertenecen a la familia de orientaciones tales, tales y tales grados. A partir de los años 90, muchos más investigadores entraron en este campo y empezaron a estudiar partiendo de los conceptos de la astronomía occidental, lo que es importante para un europeo o para un norteamericano, los solsticios y los equinoccios. Entonces empezaron a estudiar las orientaciones solsticiales y se dieron cuenta de que en preclásico mesoamericano, gran parte de estructuras en este momento se orientaba hacia los puntos solsticiales. Aquí tenemos una franja de 19-20 grados, en donde estos valores azimutales que están puestos aquí a la izquierda corresponden estos valores más o menos a esta franja que ocupa parte de México Central con el altiplano mexicano y también gran parte de Yucatán. Pero bueno, si nos movemos 2 grados al sur o al norte, realmente no vamos a cambiar mucho los azimuts porque como ustedes ven, las trayectorias en la zona circuntropical, las trayectorias de cuerpos celestes son bastante verticales, no como por ejemplo acá, en donde ya hubiéramos tenido la desviación 36 grados de la zona, de la línea de la meridiana. Bueno, la meridiana está acá. Entonces ya el horizonte sería mucho más importante en tomar en cuenta. Pero aquí las salidas y puestas son más o menos verticales, entonces al norte y al sur no hay mucho cambio en los azimuts. Entonces, la primera conclusión era, siguiendo quizás la mayor parte de la investigación, que las estructuras en preclásico, que es más o menos entre 1000 hasta 200 después de Cristo, 250 quizás, la mayor parte de las estructuras definían los 4 rumbos del universo. Igual como la gran parte de las culturas norteamericanas, también los mesoamericanos tuvieron un concepto de la cuatripartición del espacio. Había 4 diferentes cuadrantes del espacio, cada uno tenía sus propias calidades. Y
Las esquinas en donde estos rumbos de universo se cruzaban fueron definidos por los puntos solsticiales. De esta forma que si tenemos aquí los azimuts, ustedes ya se acuerdan que tenemos azimuts alrededor de 25 grados desfasados de los rumbos norte-sur. Tenemos estas orientaciones solsticiales que crean una especie de la cruz, viendo desde el centro, con este azimut de 25 grados a la izquierda, a la derecha, y así en los gráficos clásicos, aquí es de Villarrojas, de su trabajo clásico, tenemos los 4 rumbos del universo, en donde fueron luego localizados diferentes entidades que sostenían el universo, por ejemplo, los Pavartunes. En cierto momento aquí está una imagen del Museo de Cancún, de uno de los Pavartunes. Allá se ubicaban entonces las entidades anímicas que su papel era más o menos sostener el mundo, o sea, el mundo superior, estando en el mundo de los humanos, el mundo terrenal. Luego tenemos también el asunto de orientaciones equinocciales que también aparecen en esta época, entre 1100 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. Pero aquí el problema se volvió mucho más difícil porque no sabemos cómo los mesoamericanos definieron el concepto de equinoccio. Nuestro concepto de equinoccio es totalmente occidental, viene de la astronomía griega y hoy en día se define como la entrada del sol en el punto de Aries. Obviamente el punto de Aries no existió, no fue reconocido por los observadores del cielo mayas o mexicas o zapotecos en México prehispánico. Entonces tenemos el gran problema cómo definir estas líneas, pero si partimos el horizonte en 2, más o menos podemos llegar a este punto del horizonte que corresponde a nuestra noción de punto este en la cartografía humana, y ustedes conocen muy bien el fenómeno de Chichén Itzá, que es un fake arco astronómico, pero todo el mundo cree que así existió en la época prehispánica. Hay una culebra, una serpiente, aquí ustedes tienen una boca muy simpática, abierta, y está descendiendo aquí por la alfarda de la escalinata norte. Esta es la proyección de esta esquina que da esta imagen de los triángulos. Obviamente este fenómeno empieza a producirse a mediados de febrero y termina a finales de octubre, tal como debe de ser, y entonces no fue destinado eso para mostrar de qué se trata de la fecha del equinoccio. Otra estructura bien conocida relacionada con las relaciones equinocciales es la pirámide redonda en Cuicuilco. Y si ustedes se fijan, ven aquí los edificios es de la escuela en la cual doy clases, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y allá tenemos el asunto de que hay un cerro Papayo, aquí tenemos Iztaccíhuatl, y aquí tenemos Cerro Telapón y Cerro Tlaloc. Y el sol aparece el día 23 de marzo, para marcar el equinoccio. La gente no cree en el 23 de marzo, cree en el 21 o 20 de marzo, entonces allá hay rituales modernas que obviamente también pertenecen al cambio del estudio de la astronomía cultural, pero no voy a referirme a este tipo de prácticas. Solamente esta transparencia me permite llegar a Teotihuacán, y en Teotihuacán, ahí se trabó. No, no va. Demasiado rápido. Oh, apenas. Sí, es lenta la computadora. Teotihuacán es vista como la orientación muy particular que llamamos hoy en día como de calendario agrícola. Denota el periodo de 260 días. Tenemos un eje de la calzada de los muertos, otro eje de la ciudadela, pero me refiero a esta dirección de la pirámide del sol, que marca las salidas del sol en días 12 de febrero, 30 de agosto, o
las puestas del sol en 13 de agosto y 30 de abril, las fechas que todo el mundo mesoamericanista sabe qué significan. Aquí pueden ustedes ver que hay intervalos de 52 días con respecto al solsticio de invierno. Llegamos a las fechas de octubre y llegamos a las fechas de febrero. Y luego tenemos 260 días para de nuevo ver el sol aparecido en el mismo momento en el horizonte. Eso nos provoca una característica particular de la astronomía mesoamericana, o sea, en juego con los numeritos. Y eso es a donde todo el mundo ya deja de percibir la ponencia porque ya se sienten perdidos en estos números, en estos juegos de números 52, de números 260 y los números de el año vago solar 365 días. Pero para los mesoamericanos y para los astronomos, porque tienen que vivir de algo, ellos intentan también estos numeritos para poder jugar y así ganar un poco de fama, de ser famosos. Aquí tenemos los marcadores teotihuacanos. En el concepto del patrimonio, desgraciadamente, estos marcadores ya hoy día no existen. Fueron reforzados, repavimentados en los años 90, pero la intemperie obligó a desaparecerlos. Algunos fueron como este famoso piso de los marcadores de la plataforma ENU, de la pirámide del Sol, fueron simplemente cubiertos por tierra para evitar una destrucción en futuro. Aquí puede verse la salida del sol el día 12 de febrero, que está a lo largo de esta línea, y se pensó que Teotihuacán era la madre de este tipo de orientaciones, pero no. Los estudios de Ivan Spreitz mostraron que también este tipo de orientaciones tenemos en los sitios del preclásico, en la parte de las tierras bajas mayas. O sea, tenemos orientaciones solsticiales, equinocciales, tenemos algunas orientaciones ligadas al calendario ceremonial agrícola. ¿Por qué es agrícola? Aquí podemos ver estas 4 fechas relacionadas con los cambios climáticos y con los diferentes tipos de cultivo, maíz de temporal o cultivo de maíz irrigado. Y tenemos las orientaciones más importantes que indican estos grupos de fechas. La gráfica de Ivan Spreitz también demuestra que gran parte de estas orientaciones se dirige a las apariciones del sol en los horizontes en estas fechas importantes que pueden producir una especie de un calendario canónico agrícola que transciende la variabilidad climática de todas estas zonas de Mesoamérica, que van del bosque tropical de lluvia hasta el altiplano, en donde tenemos el régimen de estaciones muy bien definido de la temporada. Y bueno, y en base de eso, la astronomía también crea los calendarios del horizonte. Eso es el calendario del horizonte propuesto por Sergio Suárez, un arqueólogo de Centro INA de Puebla. Así se ve el sol en diferentes fechas en la cima de la pirámide de Cholula. Por ejemplo, aquí llaman la atención estas apariciones sobre Popocatépetl y sobre Iztaccíhuatl. Aquí Popocatépetl está hoy en día venerado, como ustedes saben. Los graniceros todavía suben a esta altura, más o menos 4.000 metros, 400 metros aquí a este lugar. Pero la cosa es esta, que empezaron a producir los astronomos diferentes esquemas de las reconstrucciones del calendario del horizonte. Aquí aparecen las fechas que demandan ciertas explicaciones. Entonces, a partir de los trabajos de Franz Tichy, seguido luego por Jesús Galindo Trejo y Marx de la Vega, empezaron a jugar los múltiplos de 13 también. O sea, la distancia entre los puntos importantes donde se ve la salida puesta del sol en el horizonte es el múltiplo de días 13. Por ejemplo, para llegar
a la fecha 12 de febrero, pues necesitamos 4 veces 13 de contados de solsticio de invierno. Entonces, estamos jugando los numeritos, ustedes están perdidos en el mundo de los números, pero ni modo, ahora abandonamos esta parte. ¿Para qué hablo de esto? Porque hay muchos trabajos y ¿cuál es la conclusión? Obviamente eso sirve para legitimar el poder de los gobernantes, de la élite gubernamental, pero más de estas ideas de que hay un control, las ideas tomadas del mundo positivista todavía, su padre es Carlos Marx, que aplica eso a la cultura egipcia, de que la acumulación del poder permitió el conocimiento de movimientos astronómicos, control de calendario, permitió a las cúpulas elitistas a controlar el resto de la población. O sea, como si ningún campesino no fue capaz de realizar la observación del sol desde su milpa, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas permearon mucho la explicación astroastronómica. Ahora voy a la aparición de un nuevo concepto que aquí se llama Skyscape y tenemos incluso la revista Journal of Skyscape Archaeology, más o menos hace 6 años se formó. Eso fue un intento para salir un poco digamos, de este tipo de investigaciones, que bueno, pues es un conocimiento cognitivo, astronómico, etcétera. Pero la astronomía es solamente una forma de relacionarse los humanos con su entorno celeste y hay muchas más maneras y aquí lo que etnoastronomía resaltaba es que hay que salir un poco de este abanico estrecho de problemas relacionados con el conocimiento cognitivo calendárico astronómico. Y se habló de skyscape. Como digo, no hay equivalente español. Yo utilicé la palabra paisaje celeste, pero en inglés sería skyscape, no sería celestial landscape, porque no tiene sentido, pero es obviamente skyscape. La palabra que los compañeros españoles propusieron es celaje, pero celaje de nuevo representa solamente una parte del cielo, sobre todo al atardecer, cuando la gente trata de adivinar un poco el estado de clima el día siguiente, viendo cómo se esparce la luz del sol en las diferentes nubes que se forman. Aquí hay una definición más científica de uno de los proponentes de esta corriente. Es un compañero que vive en Portugal que propuso esto. Y tenemos una definición también, porque estamos en país de criado boado. Mi amigo que trabaja al norte de España, en Galicia, entonces también quiero introducir su propia definición. O sea, no se trata del cielo y corteza terrestre, pero también se trata de incluir los fenómenos atmosféricos. Eso es lo que normalmente el mundo occidental considera como skyscape, ¿no? Viendo estas pinturas de Van Gogh, o eventualmente esto lo considera como paisaje celeste. Para un citadino que no sale de la ciudad, eso es sinónimo de paisaje celeste. Pero yo no hablo de eso. Más bien trato de ver estas cosas, como aquí ustedes pueden ver, son las fotos de un amigo mío, Alexis Trigo, que me permitió divulgar. Es un fotógrafo especializado en las fotografías nocturnas. Entonces buscan los lugares bastante oscuros para poder sacar, porque pues nosotros en Europa ya no vemos este cúmulo de estrellas llamado Vía Láctea. Y este concepto fue acuñado en arqueología británica, en donde ya había arqueología del paisaje y había la arqueología del paisaje húmedo o hídrico o marítimo, seascape, por ejemplo, llamado. Entonces, como ellos están rodeados por el agua, entonces empezaron en la forma mecánica presentar la parte del cielo arriba, la parte de corteza terrestre y la parte de paisaje húmedo de esta división, y así imparten ahora hoy en día este concepto de skyscape. Pero para mí skyscape es eso, obviamente, pero también es eso. O sea, tenemos un juego de fenómenos atmosféricos y su juego con formas de paisaje, con las líneas de la vista, las brumas, muchos efectos atmosféricos. Ahora tengo que entrar un poco en la noción de la persona en Mesoamérica. Como ustedes saben,
la persona es individual en Mesoamérica, no es individual como en el mundo occidente. Tenemos tres eventualmente maneras de definir la persona humana como permeable, partible o relacional, siguiendo la terminología de Chris Fowler. Y tenemos lo que es más conocido es de los trabajos de López Austin. El nombre es compuesto de cuerpo material, físico y de tres componentes ligeros espirituales. Pero estos elementos tienen su origen fuera del cuerpo humano y entran en diferentes fases de desarrollo. Entonces, podría llamarse que es permeable porque permean el cuerpo humano, pero tienen origen afuera del cuerpo humano y después de la muerte, pues abandonan en diferentes fases este cuerpo físico material. Luego es partible, porque aquí puede ser de que parte de una persona puede ser robada, pero es parte espiritual de esta persona, puede ser robada y llevada a otro lugar. Entonces, en este sentido, estoy aplicando el concepto de Saita, quien utilizó la palabra persona partible y persona relacional. O sea, en el mundo maya, en el mundo mexica, la persona se hace a través de las relaciones. O sea, también la idea de Ajau, la idea de Tlatoani, consiste en hacer diferentes relaciones durante toda su vida. Y un componente calorífico llamado kinich o tonali es cuando una persona anciana ya acumula mucho kinich, mucho este calor que le permite ser venerable y tener un prestigio. Entonces, las personas se hacen toda la vida y gran parte de lo que es la persona está fuera del cuerpo, de los límites de la piel, de los límites del cuerpo físico. Entonces, atrayendo estos elementos, por ejemplo, hemos visto aquí los enterramientos de los gobernantes allá del periodo bastante temprano, que ya se están enterrando con algunos objetos que son parte de su persona. Estos objetos, normalmente los arqueólogos los llaman como matados porque están perforados, están rotos, pero son parte de la personalidad de una persona física que se llama rey. Entonces no son adornos, no son objetos que normalmente adornan al entierro, pero son los objetos que denotan la personhood o personeidad, como es una traducción al español de esta palabra, de la figura del gobernante. Entonces tenemos que ver estos lugares. Ahora el resto de la ponencia me dedico a lo que hice hace unos años en Nahualac. Nahualac es uno de los templos de alta montaña y yo hice allá la primera aproximación a las ontologías relacionales, pero ahora vamos a cambiar a Cerro Tlaloc. Podemos imaginar que Cerro Tlaloc que Cerro Tlaloc para nosotros, pero para los lugareños era la montaña que encarnaba en Dios Tlaloc. Este Dios Tlaloc que se partió en diferentes partes y en cada montaña era la parte también de la personhood de Tlaloc. Entonces podemos imaginar que nos adentramos al interior del Tlaloc porque estamos en la montaña que lo encarna. No digo que lo simboliza porque eso sería mundo occidental, pero encarna. Para la gente, la montaña misma es la divinidad. Entonces uno entra para allá negociar con la deidad la venida de la lluvia, agradecer por las cosechas, etc. Aquí en Cerro Tlaloc tuvimos, en Cerro Tlaloc, en Cerro Tlaloc fue visitado por los monarcas del Valle de México cada año y era la única salida de los tlatoanis de la Triple Alianza al mundo hostil. En la cosmovisión mesoamericana, el campo de cultivo es un campo ordenado, el asentamiento, la aldea, la ciudad significan mundos ordenados, controlados. Pero cuando uno sale de este mundo controlado, va al monte, va al bosque, va a la montaña, puede encontrarse con diferentes
entidades que acechan a la persona humana. Y entonces es algo poco usual que los reyes salen a este espacio agreste. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Obviamente empezamos análisis con las fechas calendáricas. Aquí tenemos la vista famosa de todo el mundo cree que aquí inicia el año. Es la vista desde Cerro Tlaloc hacia la montaña Matalcueye, la Malinche, y detrás de ella se ve la montaña Pico de Orizaba, el pico más alto de México. Aquí se puede ver uno detrás del otro y de nuevo las salidas del sol en otras fechas. Aquí tenemos los tres y ustedes pueden ver que se ponen en una línea que marca estas fechas calendáricas de las cuales ya hemos hablado, 11, 12 de febrero y 29, 30 de octubre se ve la salida del sol detrás de estas montañas desde Cerro Tlaloc. Aquí tenemos diferentes análisis de los arcoastrónomos que dicen, bueno, esta orientación es una de las más comunes, forma grupo 1 de las investigaciones, de las orientaciones, perdón, relacionada con las fechas al poniente, y bueno, aquí son las fechas, aquí son las fechas. El otro grupo de los investigadores va a decir, bueno, ese es un número de las trecenas que parte de un solsticio y otro, bueno, si quieren todavía ver de estas dos fechas aquí. Otros van a hacer análisis mucho más detallado, calendárico. No, no, pero sí es posible hacerlo. Es importante el sitio porque es donde se hacen rituales a nivel de culto estatal. Hay que ver que la montaña Tlaloc tiene sus reproducciones en diferentes montañas. Aquí tenemos los dioses de las montañas, tal como los mexicas los vieron. Aquí tenemos estas montañas, la Malinche y Cofre de Perote, la montaña que queda cerca de Jalapa, y nosotros lo llamamos así, pero ellos lo vieron así, Napatecutli o Matzalcueye. Nosotros aquí tenemos montañas Popocatépetl, Iztaccíhuatl, pero ellos vieron así. Entonces hay que ver que este paisaje es animado, no es un paisaje desprovisto de estos sentidos de la falta de contacto. Entonces, aquí tenemos representaciones de 4 diferentes tlaloques que encarnan una deidad tlaloc, cada uno se asocia con diferente color y diferente tipo de lluvia. Algunas lluvias del oriente eran muy buenas para la cosecha, pero otras eran demasiado abundantes, demasiadas frías o demasiadas pocas. Este concepto de la cuadruplicación de Tlaloc, aquí podemos ver, aparece en deidad Cosillo, que es equivalente de Tlaloc en la cultura zapoteca, y también en el Códice Borgia, también preclásico, aparecen diferentes tipos de Tlaloc, diferentes tipos de lluvias. O sea, eso sí es la presencia. Ahora, la descripción de Fray Diego Durán habla de la comitiva que subía cada año. Aquí está la representación de esta festividad. Suben a un recinto sagrado, un cuadradito, donde hay representaciones en piedra hechas de todas estas montañas, de todas estas barrancas que están a la redonda de Tlaloc. Y así ellos hacían un sinnúmero de actividades rituales, entre otras también era un reacomodo de la jerarquía política, porque el orden de entregar ensamblajes rituales, no uso la palabra ofrenda, es parte occidental, mejor es usar ensamblaje ritual, objetos rituales a los cuales los reyes podían comunicarse, negociar con Tlaloc. El orden de la entrega de estos artefactos era rigido por la jerarquía política. Entonces también al mismo momento en el Cerro Tlaloc la gente hacía reacomodo político. Entonces, ¿cuáles son los elementos que entran en el contacto? Ustedes pueden ver, bueno, hay una salida del sol, ok, pero ¿qué hay más? Entonces, estos elementos entran todavía en el mismo sitio. Y esto lo que me permite crear del sitio de observación el aspecto de campo relacional. Son elementos con los cuales yo puedo trabajar. La astronomía es un elemento dinámico. Aquí estamos abandonando el concepto de mundo físico, estamos en el mundo de la vida, hablamos de cuerpos celestes y no objetos astronómicos,
pero la astronomía es el elemento dinámico que permite visualizar estos sitios de contacto con el cielo, con la atmósfera. Un arqueólogo lo ve en la forma estática, un astrónomo que va, que tiene que treparse, que sube al cero y ve de repente la nube que le tapa el sol. Eso es la parte vivida, eso es paisaje vivencial. Eso es que hay que negociar con nubes, con lluvias, con sol, con ruidos de los animales para crear este tipo de paisajes. Es una contribución de la astronomía al concepto de las ontologías relacionales. Muchas gracias.